Gracias, hermanos. Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a retomar la clase del día de ayer, que es la tercera semana, y desde el día de ayer empezamos a hablar de los dones y los ministerios. ¿Se acuerdan? Vamos a darle continuidad a este tema porque es uno de los temas, me parece, a mí que claves, importantes en todo este curso, porque ya se dieron cuenta que no es cosa sencilla estar trabajando de la manera habitual o de la manera conocida y tradicional a veces que se ha venido trabajando a través de los años en las iglesias y tratar de incorporar un nuevo modelo, por así decirlo, de trabajo donde participan más personas, donde se distribuye el trabajo a través de los dones y los ministerios, pues no es cosa sencilla. Yo ayer puse algunos ejemplos de cómo es que algunos de nosotros como pastores, en el afán de ayudar, de servir y de entregarnos a la obra, pues cometimos a veces algunas errores al querer hacer todo en la iglesia, todas las cosas. Y revisando el texto bíblico nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, la primera iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva que iba naciendo, realmente se fue organizando a manera que fue creciendo. Había necesidades que iban surgiendo, porque no es lo mismo, déjeme le digo, estar en una iglesia pequeñita, estar en una iglesia grande. Siempre uno anhela crecer, pero a veces uno no mide el crecimiento, lo digo por experiencia, ¿verdad? A mí me sucedió en los primeros años, aprendí la lección, el hecho de que me dieran una iglesia pequeñita de 25 miembros, un poquito más quizás, una misión prácticamente en un lugar aislado, cerca de la frontera, y pues yo empecé a trabajar recién egresado del seminario, empecé, como decimos acá, a echarle ganas, a servir, a predicar, a organizar, a evangelizar, y pues quería poner en práctica yo todo lo que había aprendido en el seminario. Era yo joven, era mi primera iglesia, y bendito Dios, como a los 2 años de trabajo, la iglesia se multiplicó, gracias a Dios. De tener un templo donde cabían máximo 60 personas sentadas, yo tenía contados los asientos, se duplicó. Y entonces yo estaba muy contento porque eso es un éxito, que la iglesia crezca a través como fruto del trabajo que se está haciendo con los hermanos, con un equipo de líderes pequeño que había ahí, y había que capacitarlos y había que motivarlos. Pero cuando la iglesia creció a lo doble de lo que cabían ahí, pues la gente estaba afuera y había más problemas, pero pudimos hacer el intento de crecer. No daba para mucho el terreno era pequeño, el terreno era pequeño y yo me di cuenta que hubo un momento en que ni siquiera los baños eran suficientes. Había fila de personas para entrar, la gente estaba afuera hasta la banqueta de la calle y de repente, pues hubo un gran avivamiento y éxito, pero con los años yo me di cuenta que fue menguando y yo preguntaba por qué a los hermanos y me decían, es que no alcanzamos lugar, hermano, es que nos quedamos afuera, es que entonces me rebasó o nos rebasó la gente, las personas. eh, y entonces aprendí la lección de que si tú vas a empezar a hacer un trabajo de crecimiento, bueno, hay que proyectar a más, con una visión más amplia, tener un lugar más amplio. Y bueno, es una de las experiencias que yo tuve. Entonces, no es lo mismo trabajar en una iglesia pequeñita que una iglesia ya grande. En una iglesia grande, el pastor no se da abasto para, por ejemplo, alcanzar a visitar a todos. Lo estuvimos platicando el día de ayer. ¿Qué tiene que hacer? Capacitar un equipo de personas que tengan el don de la visitación, equiparlos con algunas herramientas para que sepan hacer trabajo de visitación, etcétera, ¿no? O sea, el pastor sigue haciendo su trabajo de visitar a los líderes, a los enfermos, a la gente necesitada, pero tiene que ser una red, un equipo de trabajo que vaya abarcando más personas, porque la iglesia ya creció, porque la iglesia ya creció y a veces uno como pastor no se da cuenta
que la gente empieza un poquito a incomodarse porque no me ha visitado el pastor. Sí, pero uno anda allá y allá y allá en otros lados. ¿Y qué hay que hacer? Pues a hacer un ministerio de visitación. Lo pongo como un ejemplo de lo que yo ayer empecé a compartir, ¿de acuerdo? Otra de las cosas importantes que vimos el día de ayer, hermanos, fue que hay que revisar, que hay que revisar constantemente que las actividades que se hagan en la iglesia tengan un sentido bíblico. Sí, a mí me preocupa mucho cuando empezamos con novedades, con lo que está de moda. Pues puede ser que la iglesia, la gente en las iglesias cristianas en general estén teniendo ciertas etapas de avivamiento y de modas. Yo a veces digo de ocurrencias, pero eso a veces no trasciende, no se mantiene, no. El crecimiento que se mantiene es el crecimiento bíblico, cuando Dios le va dando el crecimiento a la iglesia y tú vas consolidando a los creyentes, ¿no? Entonces vimos los 4 pasajes bíblicos donde aparecen los dones del Espíritu Santo, que Dios, con los cuales Dios va equipando a los creyentes, ¿de acuerdo, hermanos? Y yo me encontré un contexto del pasaje de Romanos capítulo 12, cuando empieza el apóstol Pablo a hacer un llamado por la misericordia de Dios, y está muy bien esto, y luego en el versículo 1 y en el versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos estemos renovando por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, es el versículo 2. Pero el versículo 3 de Romanos 12 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y luego ya empieza a hablar de los diferentes dones, que ayer lo leímos el pasaje, ¿no? Cuando dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones y los empieza a enumerar. Ayer lo leímos, ¿no? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, pues en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, ¿no? Vimos este pasaje, vimos primero los Corintios capítulo 12, también donde Pablo inicia diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, era una preocupación de los apóstoles. Insisto, la iglesia iba creciendo. Ya no eran solo 12, eran 12, 120, más de 3,000 hermanos, más de 5,000. O sea, la iglesia fue creciendo. Entonces, por eso es que Dios reparte diferentes dones, aquí está muy claro, por su gracia. Y hay una clave que quiero aprendí, quiero comentarlo. Este, la clave, hermanos, para identificar los dones es que lo hagamos, las cosas en la iglesia las hagamos con humildad, como dice aquí Pablo en el versículo 3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con sabiduría. Porque si algo a Dios no le agrada, es que alguien tenga la soberbia y el menosprecio hacia el cuerpo de Cristo, hacia los demás. No, dice, no, todos somos parte del cuerpo y somos importantes todos. Vamos, yo he aprendido ahora cuando me toca predicar de los dones espirituales, yo les digo, hermanos, hay dones, le llaman espectaculares, que se ven, como cuál, la predicación, el que pasa al frente, pues es un don que se mira, ¿no? El que comparte la palabra, el que hace milagros cuando ora y alguien puede sanar, oh, gloria a Dios. Pero el que sirve, hermanos, también es un don del Espíritu Santo, pero lo hace con discreción, ¿de acuerdo? Yo he aprendido, hermanos, como pastor, a valorar y a reconocer, y entonces cuando yo predico de los dones del Espíritu Santo, les digo, hermanos, todos los dones son igual de importantes, solo que algunos se ven más que otros, pero es igual de importante el que predica como el que sirve, y el que hace el aseo, el que barre, el que está sirviendo acá, ¿sí? El que sirve las mesas, como ayer vimos, los que surgieron en el libro de los Hechos, para servir.
Entonces, pero tenemos que tener cuidado. De hecho, en Primera los Corintios, el apóstol Pablo hace una reflexión ahí. Dicen, bueno, aunque unos profetizan y otros hablan lenguas, bueno, tengan cuidado, háganlo para edificación. O sea, no, que no compitan los dones. Y eso se da en las iglesias, hermano. Lamentablemente, yo lo digo porque lo he visto en diferentes lugares, ¿no? Cuando alguien llega a tener un don de parte de Dios o se conjuga con que tiene una habilidad ya de nacimiento, diríamos, congénita, heredada, porque ayer hicimos también la distinción entre quien tiene ciertas habilidades y quien tiene el don del Espíritu Santo. Yo no dudo que a veces se conjuguen estas dos cosas, claro que sí, ¿no? Es como cuando llega alguien a la iglesia ya con preparación de ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, entonces llega ya con preparación secular, decimos nosotros. Y yo lo único que he dicho es, está muy bien, pero que esa persona vaya creciendo en Cristo, no la apresuren. A lo mejor crece más rápido porque tiene cierta habilidad en el conocimiento, pero déjenla crecer en Cristo, no confundamos. Y si esa persona crece en Cristo, oiga, pues qué útil va a ser. El ejemplo que yo pongo es el del apóstol Pablo. Pablo era un erudito, si no era como los otros discípulos. Los discípulos, los 12 eran del campo, vamos a hacer el mar, ¿no? Los primeros 4 eran pescadores. Mateo era un recaudador de impuestos y así, ¿no? O sea, diferentes oficios, extractos sociales, vamos a decirlo, diferentes contextos, pero cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo y se convierte en el apóstol Pablo, Pablo es un erudito, es un especialista en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando es llamado, le queda muy claro a él que dice, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre ante personas importantes, que es un hombre preparado, que sabe hablar, que conoce tradiciones, que conoce varios idiomas, ¿sí? Que conoce el Antiguo Testamento, es un especialista en la ley, y sabe, por eso sus escritos son a veces un poco difíciles, lo que es la carta a los romanos, a los gálatas, son de las cartas más complicadas, aún hebreos, que hay una discusión si es de Pablo o es de algún otro escritor. Yo en lo personal prefiero pensar que es del apóstol Pablo, porque tiene muchos detalles haciendo esta transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que para que Dios reparta diferentes dones, necesita una humildad para decir, Señor, yo necesito que tú me respaldes, que tú me ayudes para hacer tu obra, para que pueda yo hacer el trabajo que tú me has encomendado y necesito que tú me ayudes, que me respaldes, que me equipes. Y entonces los dones del Espíritu Santo vienen y nos equipan. Ayer puse ejemplos, ¿no? De cómo algunos de nosotros en la práctica, en la necesidad, Dios fue tan bueno que aunque comenzamos en ceros, Dios nos fue dando la gracia de ir aprendiendo a predicar o aprendiendo a administrar la iglesia o aprendiendo a organizar la iglesia, no sé. Pero a mí me queda claro, yo entiendo que es gracia de Dios. Y por un lado, y por otro lado, cuando nosotros le ponemos disciplina, cuidado, atención, y lo tomamos en serio, decimos, sí, Señor, es un don que tú me has dado y yo lo pongo al servicio de tu obra. Entonces Dios va repartiendo otros más dones, ¿no? O sea, es como que si una persona va creciendo en Cristo y va siendo cada vez más equipada. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta ahí, de lo que recuerdo que hicimos nosotros ayer, tratando de hacer una profundización acerca del tema de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Para mí es muy importante estos criterios porque tiene que ver con que la iglesia, aparte que Dios le va a dar el crecimiento, porque es de Dios dar el crecimiento a través de los evangelistas, a través de los misioneros, a través de los que comparten la palabra, a través del que sirve, a través del testimonio de algunos que no hablan mucho, pero dan buen testimonio. Eso también evangeliza, hermanos. O sea, Dios usa a quien Dios quiere usar. Ahí quiero llegar. ¿De acuerdo? Sí, no estemos pensando, Dios solo usa al que predica en el púlpito. Y algunos lo hacemos, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Pero no solo de entre Dios nos usa a nosotros, hermano.
cuidado con eso, con creernos que solo a través de nosotros. No, 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 no. Dios usa lo que Él quiera usar. Yo he conocido experiencias muy bonitas, cuando Dios usa a personas, ¿cómo les diré? Que parecería que no son tan preparadas, pero Dios las usa, claro que sí, para su gloria. Y ahí el Señor está demostrando su poder y su gracia. Sí, yo tengo claro, este último año en la iglesia donde yo me congrego, aquí en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, pues llegó un nuevo pastor, ¿verdad? Este, yo me puse a las órdenes, el pastor es joven, trae su propia visión de hacer el ministerio y yo lo he respetado, yo soy muy cuidadoso de no interferir, siempre prefiero caerme callado y aunque ustedes me ven aquí hablando y compartiendo, yo soy muy respetuoso y cuando llego a un lugar y me quedo callado a escuchar y solo estoy observando y no le digo nada para no turbarlo ni no a, menospreciarlo ni nada de eso. Yo escucho, ¿verdad? Y respeté que el hermano empezó a trabajar, pero no conoce la iglesia. Es una iglesia grande, de muchos años, de más de 80 años, con muchos líderes que han surgido de aquí, y él entiendo que está haciendo su trabajo de incorporarse. Bueno, en eso que conoce a unos, a otros, que se acopla, que no se acopla, que viene de otro lugar y tiene otro estilo, otra forma, pues bueno, nosotros lo apoyamos en lo que él requiere y lo que él nos pide, pero pues no hubo muchos bautismos, porque pues así es cuando alguien llega. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, aunque yo salí de aquí, me fui 30 años a ser pastor, regreso, me ponen de pastor y me pusieron un mes de septiembre a abril, pues solamente se bautizó una persona. Pero bendito Dios, de ahí, no, no sé si una o dos, no recuerdo, creo que una. Y de ahí al siguiente año ya se usaron 6 y luego 10 y así fuimos trabajando, bendito Dios, porque hay que aspirar a que alcanzar más personas para Cristo. Pero ya conoces la iglesia, estás trabajando con un equipo de líderes. Y entonces el comentario es el pastor, pues estaba así como pues preocupado, ¿no? Pues no va a haber fruto. Yo lo miraba un poco preocupado, pero de repente surge un hermano muy sencillo, él viene de problemas de drogas, de adicciones, y se convirtió a Cristo, tiene años congregándose aquí, y yo hasta veo que gente lo menosprecia, alguna vez alguien le prohibió la entrada, de que no, hermano, usted no puede entrar aquí porque tiene problemas, y pues él se convirtió a Cristo y empezó a crecer, y yo lo he apoyado hasta donde he podido, y luego él me invita muy seguido a ese tipo de lugares, sabes que ya no tengo tanto tiempo, pero él siempre va cada semana, va a lugares donde se rehabilita adictos, ¿no? Pues él estaba predicando en uno de esos lugares y cuando venían los bautismos le dijo, pastor, venga, aquí se van a bautizar, no sé cuántos se bautizaron, como no sé si 15 personas, de las que él está predicando cada semana ahí en un centro de rehabilitación, así se le llaman aquí en México, centro de rehabilitación para rehabilitarlos de los problemas de alcoholismo y de drogadicción. Y la iglesia se quedó sorprendida, wow, todos los bautismos que hubo fueron bautismos que este muchacho sencillo, no sabe hablar tan elocuentemente, pero da testimonio cada vez de que el Señor lo rescató y el Señor lo levantó y el Señor lo rescató de lo más profundo. Y yo lo he ayudado un poco, le he prestado algunos libros. Hoy en día me dice, hermano, necesito que me capacite para ser un mejor líder. Sí, hermano, nada más déjeme nos organizamos con un grupo para que no sea usted solo. Este otro hermano, claro que sí, con todo gusto. Vamos a buscar un día en que yo les doy ahora capacitación, esa es parte de mi función ahora, ¿no? Yo ya no abarco tantas funciones, hermano, pero en medio de todo, pues Dios hace la obra. ¿Qué quiero decir? Que Dios usó una persona muy sencilla que viene del mundo, muy golpeada, que no sabe predicar tan elocuentemente en los púlpitos, pero da testimonio. Y en la calle, yo lo he visto en la calle, ve a una persona así y va y le predica, va y se sienta con ella a decirle, mira, el Señor es bueno y el Señor me rescató. Y así puedo poner ejemplos de cómo yo he visto gente sencilla, que Dios ha usado para que la iglesia siga creciendo. El testimonio también es un don. Yo le digo, es que tú tienes un don de evangelista, hermano. Síguelo haciendo. No te desanimes, porque luego se desanima un poco cuando ve que la iglesia le tiene un poco menosprecio, ¿no? Lo ven así como, ay, ese hermano, porque él es muy eufórico, muy dinámico, a veces es un poco impetuoso, le llamo yo. Decimos acá, atrabancado, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, Víctor, tranquilo, ven, hagamos, ¿qué pasa? No, hermano, que no me apoya, que esto y lo otro.
pero Él está haciendo su trabajo. Y Dios usa, entiendo, a quien Dios quiere usar. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a intentar ahora entonces, hermanos, en esta sesión, eso ya lo demás ya nos queda claro, más o menos claro. Estuve buscando en mis materiales, hermanos. Algunos hermanos me han estado pidiendo material de ustedes y con todo gusto estoy revisando archivos electrónicos, porque ahora pues hay mucho en electrónico, ¿no? Y estoy revisando mis memorias donde grabé, estoy viendo cuáles son los materiales más adecuados, y en el caso de los dones y ministerios me encontré, déjenme les digo, con un programa que aquí en México hicimos hace algunos años. Ahí me tocó participar de alguna manera, era yo ejecutivo. Este sistema es un sistema de discipulado, así le llamaron. Son varios módulos. Este es el módulo 1 y luego viene el módulo 2, es y luego viene el módulo 3, que es ¿no? Este sistema de discipulado se trató de institucionalizar en México para enviarlo a todas las iglesias para que, hace algunos años, para que las personas que recién se bautizaran tuvieran un material para que todas las iglesias dieran lo mismo. Fue un buen intento, me parece. No estoy seguro si llegó a todas las iglesias, que es un material impreso, ¿no? Y en el módulo 3 son 5 módulos. Yo tengo los módulos, me los encontré en mi archivo, estuve buscando y sí me los encontré. Ahora me los encontré también en electrónico, gracias a Dios. Y entonces son algo que puedo compartirles porque es algo de la iglesia que ya usó, ya utilizó. Algunos los utilizan, otros no, otros tienen ya otros métodos, pero este es el material. En este módulo 3, que se llama Sirviendo a Cristo, descubre tu ministerio, encontré en las páginas finales un apartado que habla de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El asunto es que estuve revisando en el archivo electrónico, no se grabó todo. Por ejemplo, las tablas o los formatos donde vienen las casillas que vienen, no se transcribieron. Y entonces, pero yo aquí lo tengo. Estoy viendo miren, no sé si se alcance a ver, aquí está, ¿no? Formación espiritual y empieza a hablar de los dones, ¿sí? Empieza a hablar de los dones. Son página 26, 27 y 28 y 29. Y al final hay un resultado para hacer un extracto de puntuación para ver qué dones se tienen. Aquí está. Yo se los puedo enviar, pero, o sea, hay diferentes. Este es el de la iglesia, el que la iglesia hizo hace algunos años. Hay otros materiales. Yo elegí uno, le acabo de enviar al hermano Abraham Marín ahorita antes de iniciar la clase. Eso me tardé un poquito. Le envié un archivo de una sola hoja. No sé si son 2 hojas, creo. Porque hay que tener también capacidad de síntesis. Porque yo entiendo, si les doy 5 hojas para llenar, van a decir, ay, hermano, pues nos tardamos mucho. O hay quien no dice, oiga, pues ya me confundí. ¿Por dónde empiezo? Aunque tiene su numeración y todo, ¿no? Yo elegí un material que usan aquí en este distrito, en esta ciudad de Monterrey, un grupo de hermanos que trabajan con la sociedad femenil, le llaman ellos, ¿no? Es un grupo de hermanos. Ellos hicieron hace un par de años, supongo, un cuestionario, un test en 2 hojitas, ¿verdad? Voy a intentar compartirlo aquí en la pantalla. Estuve batallando un poco porque no está en PowerPoint, está en, ah, en otro formato. Y le batallé un poquito porque los otros que he compartido, yo el PowerPoint ya lo sé trabajar. De hecho, yo hago las presentaciones, pero en otro archivo batallo un poco más porque luego no son compatibles. De todas maneras, ya se lo envié al hermano para que lo suba al sílabo. Ya él lo tiene, ya se lo envié a su, a su, este, a su WhatsApp. Él lo va a subir al sílabo, ahí lo van a poder revisar. Lo digo por si no me alcanza, a lo mejor no se ve claro o no se puede ver tan claramente, pero ahí lo van a tener y entonces lo pudiese yo
comentar ahorita esto que tengo acá. Déjenme intento compartir pantalla con este material, este, uh, a ver si es posible. ¿Sí me alcanzan a escuchar, hermanos? Para vos, hermano, sí, sí se le escucha. Ok. Quiero preguntarle si se alcanza a mirar el archivo, ¿no? ¿Verdad? Está en PPT, por eso es que no lo pude abrir tan fácilmente, pero déjenme lo intento. Se llama Descubriendo mis dones, así se llama el archivo. Pero batallo un poco en saber cómo presentarlo en la misma pantalla. Pero, ¿ustedes lo alcanzan a ver, hermanos? No. ¿Alcanzan a ver el material de Descubriendo mis dones, hermano? No, mi hermano, No, ¿verdad? no. Yo sí lo veo, pero no sé cómo pasarlo a la pantalla. Bueno, ni hablar. Ok. Ok, voy a ir, de todas maneras, hermanos, voy a ir leyéndolo un poco para tener la idea. Y de todas maneras, ustedes ya lo tienen en el sílabo, ya se los envié. Yo lo tengo aquí a la vista, solo que no he podido compaginarlo o introducirlo a la plataforma. Solo les voy a leer la introducción y luego ya me regreso. Ustedes van a ver en este archivo que les envié un título que se llama Descubriendo mis dones. Y luego dice en la parte superior nivel de identidad. Y luego dice para poder calificar las preguntas que se van a hacer, se pueden calificar del 0 al 5. El 0 es nada y el 5 es totalmente. Entonces hay 6 casillas que se va a calificar desde el 0 si es que no siento yo nada de esto, y el 5 si es que lo siento totalmente. Por ejemplo, la pregunta uno va a decir, ¿le gusta hablar con la gente y presentarle la voluntad de Dios para ellos? Usted va a calificar 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Es algo personal, usted lo va a... Y así, la número 2, ¿siente gozo cuando le piden que haga trabajos manuales especiales en la iglesia? Y usted va a poner, si es poco, es 0, 1 o 2, pero si es mucho, a mí me gusta mucho eso, bueno, es el 4 o el 5, por ejemplo, ¿no? Y así, vienen preguntas como esta. La número 3, ¿comprende en detalle el fundamento doctrinal de nuestra iglesia? Y usted va a poner, si es poco o es nada, si es nada, es poco o es mucho. Y ahí va a poner usted un puntito ahí o una crucecita, digo, hay 6 casillas desde el 0 hasta el 5. Y así, son bastantes preguntas, son más de 80 preguntas. Ahorita nada más es el ejemplo, ¿no? El número 4 dice, ¿se siente capaz de consolar a alguien que está perplejo o que está sufriendo? Y usted va a poner 0, 1, 2 hasta el 5, como usted se sienta. ¿Sí? El número 5 dice, administra bien su dinero
de tal manera que puede dar libremente a la causa de Dios, y usted igual va a poner. Son preguntas, diría yo, personales, ¿no? Y así, hermanos, esto solo es un ejemplo, ¿no? De cómo eh, cómo nosotros, hermanos, vamos vamos a calificarnos. Déjeme ver si puedo regresar ahora. Solo veo el símbolo de Zoom. Déjeme ver si puedo regresar. Aquí. Sí me siguen escuchando, ¿verdad, hermanos? Ahí estoy. Ahí estamos, hermanos. ¿Siguen conmigo? ¿Sí me alcanzan a escuchar, hermanos? Perdón, para continuar con la clase. ¿Sí me escuchan, hermanos? Háganme una seña si me escuchan. Confírmenme si estamos todavía grabando o escuchándonos.
pasa a ustedes, hermanos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, hermanos? Ok, correcto. Muchas gracias. Bueno, fue un intento es un intento por compartirles el PPT, PPT de Descubriendo mis dones. Ustedes ya lo van a tener, hermanos, en su, en su sílabo. Ahí está ya, ya se los envié. Y ahora lo que voy a hacer, hermanos, es hablar un poco más de los dones que ustedes se van a encontrar a través de este cuaderno. Aquí viene una definición de cada uno de los dones. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hablamos bastante de los dones, hay evidencia bíblica, hay una enseñanza y una escritura, pero uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo logramos entenderlos hoy en día y para qué nos pueden servir. Creo que eso es uno de los grandes dilemas de los dones del Espíritu Santo, del por qué en nosotros, en la iglesia, de repente, como dije, los dones más espectaculares o los más sobresalientes, eso sí se utilizan porque son los más comunes, los que se utilizan en el diario, vamos a decirlo. Pero, pero los dones que comúnmente, hermanos, este, pasan desapercibidos, son dones igual, aquí regresé yo al archivo original, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, hermanos, que aparecen en la Biblia son muchos, son muy variados. Tengo aquí yo una definición que también voy a ver cómo se las envío. O sea, yo les envié la tabla que ustedes van a hacer el ejercicio. Diríamos que esto va a quedar como de ejercicio para que ustedes lo hagan en casa, el que está en el sílabo. Descubriendo mis dones, dice ahí. Ahí va a estar para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan calificar, ¿no? Ahí vienen algunas preguntas o muchas preguntas que ustedes van a ir calificando y luego al final se hace una sumatoria y luego vienen al final a qué dones posiblemente esté usted más inclinado a través de todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Esa es la dinámica. Me hubiera gustado hacerlo aquí, pero fue un poco difícil porque no es un PowerPoint, es un PPT. Voy a esperar transportarlo, pero ahí lo tienen ustedes ya en su material. Yo les pediría solamente que intenten hacerlo. Ahora, si alguien dice, hermano, yo ya identifico mis dones, yo ya estoy trabajando perfecto, ahí no hay ningún problema. O sea, hay hermanos y hermanas que ya están muy ubicados en lo que, en lo que Dios les permite hacer, cómo Dios los usa, y ahí no hay ningún problema. O sea, ustedes ya están trabajando, ya identificaron sus dones, ya tienen un ministerio y ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo confío en que a través del el trabajo de ir poniendo en práctica estos dones del Espíritu Santo, se van formando ministerios y Dios va repartiendo más habilidades y dones y capacidades porque se necesitan para hacer la obra de Dios. Así es la dinámica, ¿no? El, al que lo pone en práctica en el servicio, entonces Dios lo va respaldando cada vez más. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Porque eso es lo que uno observa en el trabajo de la iglesia. Pero si alguno de los hermanos que están escuchando esta capacitación, este tema, dice, hermano, pues yo no me involucro porque no sé exactamente para qué yo sea bueno en la iglesia o para qué Dios me está llamando o no identifico los dones que pueda tener. Porque puede ser también que algunos, yo me encuentro con la mayoría, ¿eh? Es una gran mayoría los que en la iglesia no identifican qué don del Espíritu Santo tienen. Algunos, voy a decirlo con mucha sinceridad, algunos hacen como que no lo entienden porque no quieren compromiso, esa es la realidad, ¿verdad? O sea, sí puede ser que alguien sí sepa para qué es bueno y sí le gusta, pero no tengo tiempo, ¿verdad? O puede ser que esté en una etapa de su vida difícil y no esté con toda la disposición para servir. O sea, puede ser que esté un poco enfermo, puede ser que tenga algunos problemas, pueden ser varios factores. Uno como pastor lo entiende y debe entenderlo, que no todos están tan disponibles
porque tienen diferentes situaciones. Eso también depende del hecho de que una persona se involucre, pero bueno, son temporales. Aquí lo importante es identificar qué don tenemos y asumirlo y empezarlo a practicar y de los dones pasar a ministerios, ¿de acuerdo? Ahora, yo aquí en el material que tengo de la iglesia, hermanos, viene en el título, en la página 51. Este material también se los voy a enviar, este módulo, está en la página 51, para que ustedes puedan identificar la formación espiritual a través de los dones espirituales. Aquí está. Y luego viene una introducción que dice, la Biblia no nos confina restricciones estrechas del número de dones espirituales o sus definiciones. Las cuatro listas principales de los dones se encuentran en Romanos 12, del 3 al 8, primera los Corintios 12, del 1 al 11, y del 27 al 31, y primera de Pedro 4, del 9 al 11. Pero hay otros pasajes que mencionan o ilustran dones no incluidos en esta lista. Recuerde que una persona puede tener varios dones. Y luego viene también un listado, hermanos, de dones muy parecido al que yo les envié en el Descubriendo mis dones, pero aquí vienen descritos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, bien, el primero que viene aquí es el de predicar. Dice, es la habilidad de comunicar públicamente la palabra de Dios de manera inspirada, que convenza al no creyente y a la misma vez desafíe y conforte a los creyentes. La habilidad de declarar la voluntad de Dios persuasivamente. Ese es el don de la palabra, el don del que predica. Sí, uno lo tiene que identificar. Mire, a la mayoría nos gusta predicar en la iglesia. Ya les platiqué la anécdota en la sesión pasada, como yo desde muy joven yo quería predicar, pero no estaba preparado para ello. Y el pastor muy sabiamente me dijo, ¿quiere predicar de veras? ¿Quiere servir? Yo le decía, quiero servir, pero yo miraba el púlpito y yo quería que me pusiera en el púlpito. Yo tenía 1 o 2 años de ser bautizado, era muy joven, muy nuevo en la iglesia, muy ignorante de muchas cosas, pero tenía muchos deseos de servir. Y el pastor con mucha sabiduría me dijo, mire, venga, y me llevó en la parte de atrás, estaban los salones de niños, estaba la maestra de los niños y le dijo, venga, mire, el hermano le va a ayudar en todo este año a dar clases a los niños. Deléguele las clases que le tocan a él para que se prepare y él lo va a apoyar y usted también le va a enseñar todo lo que usted sabe aquí con dar clases a los niños. Y yo lo vi como que, ay, el hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandó a dar clases con los niños? Pero hermanos, yo lo he comentado muchas veces, yo se lo agradecí mucho al hermano porque muy sabiamente él me mandó a iniciar con los niños. Yo era muy nuevo. ¿Qué aprendí yo con dando clases a los niños? Aprendí a saber expresarme porque atender a los niños más de media hora, hermanos, es todo un reto. Captar la atención. Uno. Y dos, yo aprendí ahí a elaborar mis temas, a hacer una introducción, a hacer una conclusión, a tener algo de material o algunas herramientas para que fuera atractivo, porque los niños es otra dinámica, es otra manera de enseñanza. Había un franelógrafo, había un rotafolio, había un pizarrón, y las maestras eran muy hábiles, las maestras eran muy buenas maestras. De hecho, eran maestras de profesión las que estaban ahí, las hermanas. Y bueno, yo también aprendí de ellas cómo ellas captaban la atención de los niños y lo hacían muy bien. Yo fui aprendiendo ahí a desenvolverme, vamos. Y cuando ya me puso en el púlpito para predicar con los jóvenes o con los obreros, pues ya habían pasado un par de años. Eso es importante, hermanos, porque hay quien quizás sí tenga el don, pero comienza con muchos nervios, con mucho titubeo, porque no tiene la experiencia ni la habilidad. Eso se desarrolla, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, entre los dones que aparecen aquí está el de predicar primero. Voy a leerlos, a ver si alcanzo a leerlos todos. Todavía nos queda tiempo. El de evangelizar. ¿A qué se refiere ese don? Dice, es la habilidad de comunicar las buenas nuevas de Jesucristo a los no creyentes de manera positiva y no amenazante. Es la habilidad de reconocer oportunidades para compartir a Cristo y dirigir a otros a responder con fe. O sea, el evangelista. Eso creo que lo tenemos más común. Comúnmente en las iglesias hay hermanos y hermanas evangelistas excelentes. ¿De acuerdo? Aquí en Monterrey, en México, hay un contexto. Aquí las mujeres participan mucho. ¿Por qué? Como maestras, como evangelistas, ¿sí?
porque es una ciudad donde la mujer se prepara y se capacita mucho. Muchas de ellas son maestras, son secretarias, son psicólogas, son pedagogas, o sea, tienen grandes puestos en las empresas, por un lado. Y por otro lado, hermanos, aquí en Monterrey, en los años, en los años 30, 40, llegó el Evangelio de la Iglesia de Dios, séptimo día, llegó a través de una mujer aquí, a Monterrey. Dice la historia de la Iglesia de Dios aquí en Monterrey, que llegó la hermana Lea Temkin. Era una mujer de origen judío que llegó a predicar el Evangelio y la doctrina de la Iglesia de Dios séptimo día. Ella estuvo aquí algunos años evangelizando y evangelizó a un grupo de personas que se convirtieron en los primeros líderes en la iglesia en los años, estoy hablando de los años 30, 40, ¿sí? Uno de ellos fueron los hermanos Martínez, el hermano Jonatán Martínez, el hermano Pedro Martínez González, y luego ellos evangelizaron a sus hijos, a sus nietos, y la iglesia fue creciendo. Entonces, la mayoría aquí en la ciudad, la gente sabe que la hermana Lea Temkin, ella fue la pionera en predicar el evangelio y la doctrina de la iglesia de Dios aquí en Monterrey. Entonces la mujer participa. Lo único que le está, por acuerdo conciliar, lo único que le está prohibido, por así decirlo, tener es un pastorado, porque hay un acuerdo conciliar. Pero las demás funciones las mujeres lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen los dones del Espíritu Santo, tienen la preparación y tienen participa bastante y son mayoría. Entonces, es una de las cosas, sobre todo predican entre ellas con la femenil, vamos, y son muy buenas evangelistas. En la mayoría de las iglesias aquí en Monterrey, cuando cada año se bautizan las personas, la mayoría de los que evangelizaron a esas personas son mujeres, la mayoría. Sí hay hombres también evangelistas, pero la mayoría son mujeres. Las maestras de los niños en las escuelas son mujeres, la gran mayoría. Uno que otro hombre. Entonces, aquí en México también en aquellos años, la hermana Lea fue una de las diaconisas nombradas en los concilios de aquellos años y había otras varias diaconisas también. Eso dice la historia de la Iglesia de Dios aquí en Monterrey, ¿de acuerdo? Entonces, como una explicación de por qué la mujer tiene bastante participación, ¿de acuerdo? Solo le está vedado el pastorado, no pueden ser pastoras, es lo único que ellas lo saben y lo respetan, pero sí participan y colaboran con los pastores, ¿de acuerdo? Y como evangelistas, hermanos, pues hay una tradición aquí de que las mujeres entienden que son buenas y son muy buenas evangelistas, la mayoría de ellas. Bueno, pero es uno de los dones. Siguiente don, las misiones o los misioneros. Es la habilidad de adaptarse a una cultura diferente de manera en que uno pueda alcanzar al no creyente y ayudar a los creyentes en esa cultura. El don del misionero, hermano, nosotros lo intentamos aquí en México. La hermana Lucy, que está ahora ya entiendo que ahora están en Chile, por ahí fue el último dato que vi que andan con el hermano Orlando, Lucy y Orlando, que son grandes amigos míos, que son de misioneros, andan por allá, sé que estuvieron en Perú, y luego ahora lo último, porque yo la tengo en las redes sociales, vi que estaban en Chile, si no me equivoco, y bueno, andan en diferentes lugares predicando. La hermana Lucy se preparó como misionera. Nosotros hicimos un programa aquí en México, cuando yo fui presidente del Consejo Ejecutivo General, yo apoyé a un grupo de hermanos y hermanas que querían poner le llamaron un seminario misionero, ¿de acuerdo? Algo así, ahorita recuerdo bien el nombre, el seminario de entrenamiento misionero, así se llama, un semi. Y lo tuvimos varios años y graduamos varias generaciones. Y la idea era que estos jóvenes, porque eran jóvenes la mayoría, tuvieran las habilidades y las herramientas para ser misioneros. Tenían el llamado. Ellos ya habían ido a diferentes etnias y lugares para evangelizar y misionar. Y tenían un estudio muy interesante. A mí me gustó su estrategia para llevar el evangelio a otros lugares, sobre todo donde hubiera poca gente, donde se fuera a iniciar un proyecto. Y a mí me lo compartieron y yo me fui con ellos a aprender también. Estuvieron en Chiapas algún tiempo y yo me fui con ellos a Chiapas unos meses. Y entonces estuve yendo para allá, estuve dando clases también de lo que
de pastoral, de lo que yo sé dar. Y entonces aprendimos mutuamente, pero ellos están, ¿qué quiero decir? Ellos están trabajando en México, en diferentes lugares, como misioneros. O sea, hasta la fecha, entiendo que acaba de irse Cindy Ramos, se acaba de ir para allá, para Centroamérica. Entiendo eso, no sé, no estoy seguro en qué lugar esté, pero Cindy también fue de las muchachas que estuvieron ahí preparándose como misioneras, tanto la Mana Lucy como Cindy y otras más que están acá trabajando. Entonces, el don de ser misioneros también es un don. No cualquiera se expone a eso, hermanos. O sea, bueno, siguiente don de los que yo tengo aquí en este cuaderno, el apostolado, dice, es la habilidad de comenzar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo. Es el apóstol. El hacer milagros, es la habilidad de orar en fe específicamente por la intervención sobrenatural de Dios en una situación imposible y así obtener la respuesta de Dios. La habilidad de reconocer cuando Dios te insta a orar este tipo de oración, el don de hacer milagros. Ahí está en la palabra también, los que hacen milagros. Parece que en la iglesia nosotros somos muy discretos, yo lo entiendo. Y cuando sucede un milagro de parte de Dios, somos muy discretos. Lo más que decimos es, pues gloria a Dios, hermanos. Que la gloria sea para Dios. Está bien. Hay otros lugares donde hacen toda una fiesta, ¿no? Pero en la iglesia siguen sucediendo milagros. A veces no los alcanzamos a ver. Yo estoy convencido de eso. O pasan desapercibidos también. Pero claro, yo he visto hermanos en la iglesia de Dios que oran por las personas y las personas sanan. No hacemos tanta algarabía, posiblemente, pero sí, yo he observado hermanos que tienen este tipo de dones y los han usado para que la gente sane. ¿De acuerdo? Son diferentes dones. El don de la enseñanza, dice aquí, es la habilidad de educar al pueblo de Dios al explicar claramente y aplicar la Biblia, encauzando el aprendizaje, la habilidad de equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio, el don de la enseñanza, ¿de acuerdo? Igualmente, no todos tienen ese don, pero tienen otros dones, que acá vienen, por ejemplo, el don de la exhortación. Es la habilidad de motivar al pueblo de Dios a aplicar y actuar en principios bíblicos, especialmente cuando se encuentran desanimados y débiles en su fe. La habilidad de sacar lo mejor en otros y traerlos al desarrollo y su potencial. El don de la sabiduría es la habilidad de comprender la perspectiva de Dios en situaciones de la vida y el poder compartir dicho entendimiento en forma sencilla y comprensible. La habilidad de explicar qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Estos dones son más privados, ¿no? Cuando alguien aconseja a otro y tiene la sabiduría de Dios para orientarle. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, hay quien tiene este don del discernimiento. O sea, no todos tienen esta habilidad. Hay quienes no alcanzan a ver muchas cosas, pero hay quienes Dios les da esta habilidad. Pero viene un don de estos que a mí me gusta mucho, el don del servicio. El don del servicio, dice aquí, es la habilidad de identificar necesidades en la congregación y tomar la iniciativa de proveer asistencia rápida y gozosamente sin la necesidad de reconocimiento. ¿Sí, hermanos? Vienen otros más, el don de la misericordia, de la hospitalidad, el don del pastor, el don de dar, el don de las artes y manualidades, la intercesión, la sanidad, el liderazgo, la administración y la fe. Que viene en la siguiente página. Quiero resaltar un poco este último don que yo leí, el del servicio. Hermanos, yo sí creo que en la iglesia hay mucha gente que tiene el don del servicio. Uno lo ve como pastor, uno lo observa, pero son poco reconocidos. Esa es la realidad, porque no entra dentro de los dones espectaculares. No, espectacular es que alguien predique, que alguien sane, no sé, que alguien dé un consejo, no sé. Todo se necesita. O sea, todos son, cuando yo predico esto, hermanos, yo acostumbro a decir, hermanos, todos los dones son igual de importantes, no hay uno menor que otro. Todos son importantes delante de Dios. El problema es que nosotros sí los jerarquizamos y decimos, este es más importante que este es más notable que este otro. Y entonces, cuando alguien tiene el don del servicio, o como aquí dice, de la hospitalidad, por ejemplo, de la misericordia, pues son dones que casi no se ven. Son dones
discretos, yo diría, pero son muy importantes en el cuerpo de Cristo. Y ahora yo lo que quiero hacer notar en esta parte, hermanos, es que si nosotros no reconocemos estos dones, entonces no se desarrollan y la iglesia no fortalece estas áreas. Y a los hermanos no les damos el lugar que les corresponde como estas personas que Dios ha dotado con estos dones del Espíritu Santo y que son, insisto, igual de importantes que el que preside, el que dirige, el que predica, el que administra, el que hace milagros. ¿De acuerdo? O sea, yo quisiera enfatizar que en las iglesias estamos hablando de los diferentes dones del Espíritu Santo para que se formen los ministerios. Y algo que quiero resaltar es que tenemos la oportunidad, hermanos, de organizar a la iglesia eh, identificando primero los dones que existen y luego ya los identificamos, entonces pasar a formar algunos ministerios. Pero no solo algunos de los dones, sino los dones que tienen que ver con el servicio, la misericordia, la hospitalidad, el dar, aunque son dones discretos, son dones importantes, hermanos. Eh, Son dones, yo diría, igual de necesarios. Por eso el apóstol Pablo en diferentes momentos, cuando escribe tanto a los Corintios como cuando escribe a los Efesios, él dice, hermanos, somos un cuerpo en Cristo y un cuerpo, la mano necesita, no puede decirle el ojo a la mano, no te necesito. Hay un momento en que dice, no puede decir la mano al pie, no te necesito. Todo se necesita, por eso la imagen del cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, como un cuerpo humano, vamos a decirlo. Todo es importante y cuando alguien no tiene alguno de estos miembros, pues claro que va a sufrir, va a tener carencia. Y lo mismo es en la iglesia. Nada más que esta imagen, hermanos, no la hemos clarificado en la iglesia. Así como alguien tiene algún don sobresaliente, alguien puede tener un don que es discreto y que está latiendo ahí. Hay que apoyarlos a que lo desarrollen. Hay que abrir espacios para que no solo se identifiquen los dones, sino que se empiecen a trabajar los diferentes ministerios. Ayer yo ocupé un poco de tiempo en este material que tenemos aquí al frente, cuando hablé acerca de cómo formar los ministerios, ¿se acuerdan? O sea, hablé de, de cómo identificamos los dones y formar nuevos ministerios. Hacia allá tenemos que ir. Y luego hablé de estos 5 pasos que pueden servir, aunque no son estrictos, pueden servir para poder formar nuevos ministerios. Yo tengo una práctica muy sencilla y lo he hecho, hermanos, lo he hecho, por eso lo comparto. Hermanos, no toda la iglesia quiere involucrarse, está bien, de acuerdo a los dones y a su disponibilidad. ¿Quiénes sí quieren, hermanos? Empezar un ministerio de misericordia, para llevar despensas a los más necesitados. Alguna vez lo hice en la ciudad de Tijuana para ir a llevar al cerco fronterizo, o sea, porque era el cerco entre Estados Unidos y México. La gente quiere pasar hacia allá, está esperando pasar, alguna no alcanza a pasar y la regresan, y hay filas, hay familias enteras ahí esperando cruzar, o que los crucen los famosos coyotes, que a veces les hacen maldades, y bueno, todo. Entonces yo les dije, miren, hermanos, vamos a ir a repartir a esas personas un acto de misericordia es llevarles tortas y agua y darles un folleto. Incluso la anécdota que tengo es que primero fuimos a repartir folletos. ¿Saben qué hacen con los folletos? Los folletos tenían un mensaje muy bonito y estaban bonitos. Los mandamos traer de allá de las oficinas centrales y todo eso. Agarraba la gente el folleto y lo tiraba. Pero cuando llevamos una torta, un vaso de agua y el folleto, sí lo recibía. ¿Qué quiere decir? Que a veces la gente, si estamos pensando alcanzar más gente para Cristo, no toda, pero alguna gente, sobre todo la que anda migrando, la que anda batallando, necesita un pan y un vaso de agua. Y la palabra también. Todo se necesita, ¿de acuerdo? Eso yo lo tengo por experiencia. Y entonces,
Claro, no todos querían ir al cerco fronterizo de este lado de México, claro, para ayudar a las personas. No todos querían involucrarse en eso. Ahora, ¿qué fue qué fue lo que yo hice, hermano? Es decir, ¿quiénes sí quieren? O no todos querían entrar a predicar al penal, a la cárcel, porque les daba miedo, porque no tenían tiempo. ¿Quiénes sí quieren? Entonces empezamos un ministerio con los que sí quieren, con poquitos, 2 o 3, o 4 o 10, no sé, pero vamos, eso es uno, con los que sí quieren, están dispuestos, y lo otro es vamos de menos a más. Sí, no esperemos tener todo, porque hay quien dice, estoy organizándome para hacer un ministerio, y pues te tardas, o sea, para tener todos los elementos, pues hermano querido, ¿cuánto nos vamos a tardar? No sé, mucho tiempo, para tener todos los elementos para hacer un ministerio. Y yo como pastor siempre fui muy dado a decir, hermanos, vamos a empezar con lo que tenemos. Y en la marcha, en la práctica, Dios nos va a ir mostrando qué necesitamos y va a ir proveyendo lo que haga falta, de menos a más. ¿De acuerdo? Y así fue. Así hicimos varios ministerios. Yo de los que me acuerdo, bueno, este del acto de misericordia, llevar despensas o algo, lonches más bien, comida. Ahora lo hacen a la entrada de los hospitales aquí en Monterrey y en diferentes ciudades lo hacen. Está muy bien. Son familiares que están esperando porque su familiar está internado en el hospital. Hay que llevar afuera del hospital, se hace un culto y se reparte comida y folletos y está bien. O sea, son actos de misericordia, pero son ministerios de misericordia para alcanzar a más personas para Cristo. Y a veces no tienes todos los recursos porque nunca nos sobran tantos recursos, pero dar de gracia lo que de gracia tenemos. Entonces, los ministerios van de menos a más, hermanos. Así es. El de ir al penal, ir a un centro de rehabilitación, igual, somos 2 o 3, después seremos más, y así fue. Cuando unos miraban, oye, hermano, están yendo a predicar, sí, hermano, gusta, quiere ir, sí, hermano, se sumaban más. O sea, a veces las iglesias no empiezan porque no empiezan dos, o sea, pero con dos que estén de acuerdo, hermanos, pueden empezar un ministerio. Y así yo trato de poner ejemplo de cómo se pueden hacer muchos ministerios, ¿de acuerdo? No solo hacia adentro de la iglesia, es la otra enseñanza. Hacia adentro también se necesitan. El ministerio de la enseñanza, el ministerio de la palabra, o sea, hacia el discipulado, la edificación, claro, es hacia adentro, pero hacia afuera hay muchos ministerios que pueden surgir también dentro de la iglesia. Por ejemplo, uno de los hacia adentro que se necesitan mucho y que lo estamos empezando, mi esposa se involucra bastante en ello y a mí me da gusto, es el de recibir, no sé cómo le llamen, algunos le llaman ujieres y otros le llaman recepción y no sé, pero a mí me gusta eso porque sí veo que es importante. Yo como pastor digo, qué maravilla, lo comenté ayer, claro, que una persona esté en la entrada y que le diga, bienvenido, hermano, y que tenga una sonrisa, una actitud amable y lo pueda recibir y decirle, pasa, hermano, necesita algo. A que llegue una persona y no sabe si entrar o salir. Yo me he encontrado tantas experiencias, la persona dice, es que no sé si puedo entrar a esa iglesia porque nadie me dice nada. Y todos, cada quien en su problemática, cada quien en sus en su propia visión, no sé, en sus necesidades, y nadie dice nada, entonces da la imagen o da el mensaje de que no les interesamos a la persona que llega. Entonces, qué bueno sería empezar a hacer este equipo de hermanos, hombres y mujeres que reciban a la gente que va llegando. Bienvenido, hermano. Pase, necesita algo, ¿no? Pues que no traigo Biblia, que no traigo himnario. Mire, ahorita le consigo uno, ¿no? Acerquemos. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Y yo lo empecé cuando fui pastor en esta iglesia. Mi esposa lo sigue haciendo ahora para colaborar con el nuevo pastor y está bien, yo estoy de acuerdo. Pero la idea era, pregúntenle a la gente que va llegando, porque hay gente nueva, llegó el hermano Juan Pérez de tal iglesia, me pasan el aviso y yo doy la bienvenida al final. Así lo hice muchos años. O sea, ya sé quién llegó y le tomaron el nombre y me lo pasaron. O sea, también es importante, ¿verdad? Dar la bienvenida en el culto a quienes llegaron. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando alguien está en la entrada, recibiendo a los hermanos, insisto, hermanos, con una sonrisa amable. No ponga al hermano que está de mal humor, no lo ponga, por favor. O al hermano que es muy duro, no lo ponga. Él está en otra área. Porque imagínense, la gente viene con sus necesidades, con su dolor, vamos a decirlo, y llega y se encuentra una mala cara, alguien rígido y duro, dice, ah, señor, o si vengo de que a mí
vengo a otro lugar donde me presionan y donde me ofenden y luego llego acá y veo malas caras. Pues no, ahí no funciona el hermano. Puede funcionar en otra área de disciplina, no sé, de organización, la mejor, pero en la entrada no. Ahí funciona la hermana, el hermano que tiene el don de la misericordia, el don del servicio. Sí, ya me ilustro bien, hermanos, me explico bien. Y vamos a empezar dos personas y luego otra persona que sume, y luego un joven, una joven que tengan este mismo don, este mismo llamado y hacemos un equipo. Eso, hermanos, yo cuando llegué a la iglesia, lo comenté en la primera sesión, realmente yo entré porque las personas estaban afuera recibiendo a la gente y me dijeron, ¿quieres pasar? Y yo dije, pues sí, pero estaban afuera recibiendo a la gente. Entonces, eso es importante. Yo no sabía ni qué me esperaba, salí convertido a Cristo, pasé por afuera del templo. Hermano, yo crecí en la esquina de esa iglesia, 19, no, bueno, no 19 años, pero cuando menos 15 años pasaba yo por ahí. Y nadie me decía nada, hasta que pusieron, a alguien se le ocurrió, no sé, en el año 83, 84, poner un grupo de jóvenes en la entrada, era un culto de jóvenes, e invitar a la gente que iba pasando y recibir a la que iba llegando. Y me dijeron, pasa, te invitamos. Va a haber una obra de teatro. Bueno, pues hay que entrar. A ese nivel de importante, si entré y por la gracia de Dios, Dios tocó mi corazón, yo ahí me quedé. Entonces, por eso yo creo mucho en estos ministerios y otros más, hacia afuera, como digo. Entonces, se trata de identificar las necesidades, ¿se acuerdan? Ya lo vimos el día de ayer, lo estuvimos platicando. Ver lo que nadie quiere ver y llegar a hacer un ministerio. Ahí están, ayer lo comentamos con más cuidado esto. Y también ayer estuvimos, finalmente, hermanos, ayer estuvimos un poco introduciendo los ministerios locales, los nuevos ministerios locales. Aquí en México, hermanos, se está promoviendo este formato de organizar la iglesia en base a ministerios. Parece que ya hubo un acuerdo, no lo sé, este año, que ya se terminaron las funciones de las sociedades y los departamentos. Parece que hubo un poco de confusión porque algunos dicen, bueno, pues yo ya no soy, pero no era la idea era, en lugar de departamentos o sociedades, ahora van a ser ministerios. Pueden ser las mismas personas, claro, pueden ser las mismas personas, si tienen la disposición, nada más que ahora le vas a hacer así, con este enfoque. Ya, acuérdense que pueden revisar la primera sesión introductoria que yo hice, la elaboré pensando en esto. ¿Cómo es que de tener un modelo de iglesia centrado en el pastor, que hace todo, yo le llamo de broma el pastor todólogo, porque yo así lo viví, es una broma, ¿no? Es una manera chusca decirlo, el pastor todólogo, que todo lo quiere hacer y que lo puede hacer también. O sea, que hay pastores muy hábiles. Yo les decía, bueno, si lo hace el pastor todo es porque tiene la habilidad para hacer muchas cosas, pero no es lo correcto, no es lo ideal. Lo bíblico, yo diría, lo neotestamentario es, lo neotestamentario, lo que está en el Nuevo Testamento es que Dios fue repartiendo diferentes dones a través del Espíritu Santo y en las necesidades que surgían, iba habiendo grupos de personas que las atendían y formaron diferentes ministerios. ¿De acuerdo? Ahí está el libro Los Hechos, cómo van surgiendo. Los misioneros paraderas. ¿Quiénes fueron? Los que tenían el don de misioneros y de evangelistas. No fueron los que otros, los que estaban sirviendo las mesas, no, fueron los que tenían el don de misioneros y evangelistas. Era el don que ellos, del Espíritu Santo que ellos tenían, formaron todo un ministerio y alcanzaron a toda Asia Menor. Ahí está en el libro de los Hechos. Los que servían las mesas estaban en Jerusalén atendiendo las mesas a las iglesias más grandes que se quedaron ahí porque eran comunidades grandes y luego se fue extendiendo a diferentes lugares este modelo. Entonces, por eso Pablo dice, hermanos, así como el cuerpo es uno, pero tiene diferentes miembros, así es el cuerpo de Cristo, insisto, ¿no? O sea, tenemos que abrir espacios para que la iglesia empiece a participar. Y aquí en México, ahora, este año, se hizo un acuerdo que se dijo, se terminaron las sociedades y los departamentos. Creo que fue el mes pasado, si no me equivoco, hace un par de meses. Todos los pastores dijeron, ya terminaron. Algunos hasta se desanimaron
A mí me han dicho varios hermanos, no, es que yo entendí que ya había terminado. No, hermano, no ha terminado. Solo le va a cambiar de nombre. Bueno, ahí estamos tratando de orientar a los hermanos que se acercan con confianza. No, 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 no es que ya los deseche, no. Es que ahora se le van a llamar ministerios. La pastoral para los varones, la pastoral para las mujeres. Ya no se va a llamar sociedad femenil. Ahora se va a llamar pastoral para mujeres, pastoral para varones, pastoral para jóvenes, pastoral para niños. Por eso la introducción de este curso, la sesión 1, ustedes la pueden revisar, yo explico qué es la pastoral, de dónde surge. Surge del ministerio de todos los creyentes y surge como una idea, como un anhelo de involucrar a más hermanos con una actitud pastoral, para dar un servicio con enfoque pastoral. Y ahí puse los criterios y los valores y el modelo de Jesús. Revise la sesión primera, ahí está. Si es que por alguna razón se le pasó o no lo tiene claro. Para que estos ministerios funcionen, necesitan esta base, el punto número 1. O sea, yo estoy preocupado por eso aquí en México. Les digo, hermanos, oh Señor, pues qué bueno que ahora tengamos una pastoral de todos, pero hay que orientar a los hermanos. ¿De qué se trata? Que lo que hagamos, lo hagamos con una actitud pastoral y con el modelo de Cristo, porque si no, corremos el riesgo de que cada quien lo hace como quiere. Y nada más triste y trágico que en la iglesia se involucre gente que en lugar de hacerlo con amor, lo haga con soberbia. Cuidado, hermanos. Que en lugar de hacerlo con cuidado, con tacto, lo haga bruscamente. Cuidado, hermanos. Eso no va a edificar, sino todo lo contrario. Cuidado con que alguien, como empecé yo hoy, el pasaje de aquí de Romanos 12:3. Con esto voy a ir haciendo un cierre. Dice el apóstol Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego ya viene hablando de los dones. O sea, hacerlo con amor, con cariño, con tacto pastoral. Eso es muy importante, hermanos, para que funcionen esto de los ministerios, porque si un ministerio surge y el líder tiene arrogancia, tiene dureza, hermanos, no va a funcionar, porque eso suena más a imposición, suena más a decreto, suena más a obligación, y así no funcionan en la iglesia, así no funciona. No, recuerden lo que hizo el maestro. Hay un momento que el maestro voltea y ve a sus discípulos y le dice, ¿alguien si quiere ir también? Se puede ir. O sea, es voluntariamente, es por amor, es convencimiento, es promover la fe, es incentivar la fe y la fidelidad de los creyentes. Claro, hermanos, no es a la fuerza, no es obligatorio, es forjar una visión de liderazgo y de trabajo con un enfoque pastoral. ¿Sí? Y claro, formar diferentes ministerios a través de los dones del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Yo sigo trabajando un poco en mi material para enviarles algunos materiales extras de los que estoy hablando en este curso. Ya identifiqué algunos. Se los voy a enviar en lo particular a los que me los han pedido, con todo gusto. Voy a ir también de menos a más, acuérdense. Yo lo tengo claro porque si les envío el material más pesado, pues van a decir, no lo entiendo. Pero vamos a ir poco a poco, les voy a enviar lo principal, lo básico, y luego puedo enviarles algún material más complejo. Porque bendito Dios, sí tengo yo ya muy claro esto después de algunos años, como dije, ir de menos a más, con todo gusto. Pero de esto que yo acabo de compartir, hermanos, de los dones del Espíritu Santo, de los dones y ministerios. ¿Alguien hay alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Que tengan, con todo gusto. Y como dije, si no, ustedes pueden hacerlo en ahí en las redes sociales. Adelante, hermano. ¿Tiene algún comentario? Hermano Daniel. Paz, mi hermano, pues es mi esposa, sí es la que tiene la pregunta. Paz, hermano, soy la hermana Arlet. Bueno, Sí, estábamos escuchando la charla que su merced nos comparte y pues a mi mente viene nuestra iglesia, ¿no? Aquí en la ciudad donde ahora estamos, en Bucaramanga, Colombia.
La iglesia es como usted la comentaba, en la que usted empezó, ¿no? Es una iglesia muy pequeña, realmente somos 20, 25 con los niños, digo yo. En ese caso, ¿cuáles departamentos o ministerios, independiente del nombre que tengan, deberían ser los iniciales? Pensaría yo que los dirigidos a cada uno de los áreas, digamos, los hombres, las mujeres, los niños, ¿sí? Y hacia afuera, como que usted cómo nos podría de pronto orientar al respecto, cuáles podrían ser. Ok, ok. Gracias, hermano. Sí, hermana. Muchas gracias a usted. Es una buena pregunta, porque esa es la idea, que tengamos una visión clara y qué maravilloso. A mí me encantan las iglesias, las misiones, yo le llamo, es una misión pequeña. Me encanta, y lo he hecho en varios lugares, varias ciudades. Ahora incluso tengo yo, déjenme les digo, por la pregunta, yo tengo mucho la ilusión aquí en Monterrey. Hay muchas iglesias, tenemos aquí, cuando menos tenemos 80 iglesias aquí en Monterrey, y grandes. La iglesia más grande que fui yo el sábado pasado, que la iglesia pionera tiene, no sé, más de 200 miembros. Es una iglesia muy pudiente en aspecto económico, entonces que es una ciudad industrial, y tiene muchos años aquí la iglesia, más de 80 años. Pero yo he aprendido mucho en estas iglesias, la iglesia de la Independencia también, donde estoy congregándome, donde fui pastor, pero yo he estado en muchas misiones, ¿qué le digo? Me encanta a mí. Yo cuando fui sobrevedor, y venía a la cena del Señor, la gente me decía, hermano, ¿va a estar en la iglesia principal? No, yo me voy a ir a la misión que tienen desde allá. Aquí hay un montón de líderes que lo hagan. Ya les di las herramientas, el material lo van a hacer ahí. Yo me voy a la misión. ¿Cómo? Sí. Y algunos se enojaban. Hermanos, yo necesito ir a apoyar donde haga falta. Y me iba yo a la misión. Claro, 15, 20 miembros, perfecto. Ahí hay que ayudarles a crecer. Y ahí estuve, cuando estuve en Sonora, en Baja California, aún en Morelos, son estados de México. Yo ahí estuve yendo a las misiones en los eventos especiales, sobre todo en la Cena del Señor. Yo me iba para allá, claro. Entonces, y he empezado nuevas misiones en diferentes lugares. Ahora, ahorita, actualmente, hermanos, yo estoy pensando seriamente abrir una nueva misión con este modelo y llamarle una ID, una iglesia de Dios renovada, así como quieren los hermanos ahora, porque yo lo veo claro, sí, sí entiendo lo que quiere. Y estoy pensándolo muy bien porque, no crea, para mí ahora tiene sus riesgos, porque como hay alguna gente que me conoce aquí, tengo un poco el temor de que yo vaya a abrir una misión y se vayan de su iglesia, se vayan para allá. No es la idea. La idea es trabajar con gente nueva, pero si alguno se va, bueno, que quiera crecer, pues será bienvenido. Pero estoy pensando muy bien este proyecto. Estoy orando a Dios, Señor, tú dame digo yo, el banderazo de salida cuando yo lo estoy diseñando en papel, lo estoy diseñando, ya lo tengo en electrónico, qué ministerios y todo esto. Entonces la pregunta es esa. Una iglesia, una misión, una iglesia pequeña que quiere crecer, no puede incorporar todo lo que se pide, porque es demasiado. Eso es, acuérdense, primer consejo es, hay que ir de menos a más. Es correcto. Así fue siempre la obra de Dios, de menos a más. ¿Sí? Segundo, yo pongo aquí, hermanos, en este recuadro precisamente en el que estoy, que la evangelización está en el centro. ¿Está de acuerdo? O sea, hay que tener claro en una misión que esta misión, esta pequeña iglesia, está ahí para hacer presencia de Dios en la tierra y para alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, el primer ministerio que me parece que hay que formalizar es el ministerio de la evangelización, ¿sí? Y luego, ya localmente, o sea, como para empezar a hablarle a la gente de alrededor, a la gente, y cada vez ir más allá, o a las familias que lo necesitaran, ¿no? ¿De acuerdo? Por un lado. Y por otro lado, edificar a la gente que está ahí, con y el ministerio de la palabra es importante, los que van a predicar, tienen que estar capacitándose, o sea, un ministerio de la palabra hacia adentro y un ministerio de evangelización hacia afuera. Me parece que son básicos esos dos. Ahora, dentro hay niños, un ministerio para los niños. Fíjense, yo ahí voy a dar una idea que estoy trabajando con unos hermanos aquí en la iglesia. Y yo tengo años pensando en que debe haber un ministerio para la familia, para no seccionarnos, niños pequeños, niños medianos, niños grandes. A mí me gusta trabajar con un ministerio para la familia.
y dar temas para la familia, para donde se puedan sentar las familias. Son 2 familias o 3, siéntense, vamos a trabajar cómo los niños crecen, cómo los niños se desarrollan, cómo los niños tienen que ser cimentados en la palabra, cómo pueden aprender y darle sus clasecitas a los niños. Yo entiendo que cada país casi tiene su sistema de edificación para niños. Aquí en México tenemos todo un sistema a través de cuadernos, para niños chiquitos, niños más grandes, son como 3 o 4 tipos de grupos de niños, de acuerdo a la edad. Entiendo que para allá ustedes pueden, si no lo tienen, pues a lo mejor se pudiese apoyar para que tengan material para niños. Yo entiendo que las librerías bíblicas también lo ofrecen. Habría que buscar material, nada más tener cuidado con el aspecto doctrinal. Pero empezar con lo básico, Luis. Pero lo más fuerte es el ministerio de la palabra para la gente, que siempre que llegue alguien hay que predicar la palabra debe estar clara con el líder más desarrollado, el pastor, sus obreros, no sé, los que estén más metidos en la palabra, el ministerio de la palabra hacia adentro y el ministerio de evangelización hacia afuera. Y dentro, yo propongo, cuando la iglesia es pequeña, trabajar con un ministerio para la familia y tocar diferentes temas con la familia. Vamos a hablar de los niños, ¿les parece? ¿Cómo se educan? Es otro de los cursos que yo doy acá en el Sebaid, la pastoral para la vida familiar. Les voy a compartir algo de material con todo gusto. De hecho, no sé si es la próxima semana o la siguiente, voy a hablar el tema de la familia. Es uno de los subtítulos aquí. Y les voy a compartir un archivo que le llamo la pastoral para la vida familiar. Entonces, me parece que si formamos un ministerio para la familia, podemos abarcar desde niños hasta mayores y seleccionar diferentes temas para ellos. Yo ahora estoy pensando, acá en México nunca logré que la administración nombrara un ministerio para la familia, no lo pude lograr, la verdad. Me frustré un poco, pero nada más. Pero yo sigo trabajando con la familia, ¿no? Y aquí en Monterrey, aquí en la iglesia donde me congrego, si hay una hermana que me dice, pastor, yo le entendí muy bien y ella estudió en algún otro lugar y ahora nos encontramos aquí, ya me dijo, yo quiero retomar el tema de la familia. Sí, hermana, ¿cómo no? Vamos a hacer un proyecto y vamos a hablar con el pastor para que hagamos un ministerio para la familia. Ahorita que estamos acá en México, ya no hay sociedades y departamentos, pero un ministerio para la familia puede ser. Entonces, no se preocupen, hay cosas básicas. Solo hay que cuidar a los de adentro con la palabra y el discipulado, que vayan creciendo de menos a más. Ya hay hermanos adultos, ya están en Cristo, ahora hay que llevarlos en un proceso de discipulado, de menos a más, poco a poco, ¿sí? No nos apresuremos. Dios les va a ir dando el crecimiento, nosotros dándoles la palabra y las herramientas y acompañándolos. Entonces, es la manera, entonces son como 4 o 5 cosas que yo mencioné que debe haber, ¿no? Hacia adentro, el ministerio de la palabra, el discipulado y el de la familia, me parece. Creo que con esos 3 ministerios la iglesia se edifica. Y hacia afuera, no dejemos la evangelización, a estar invitando gente de afuera, familias que tienen problemas, vecinos, familiares, personas que se acercan con necesidad. Eso es el evangelio. A ellos hay que darle los primeros pasos, el 1, 2, 3 de evangelización, el perdón, el pecado, el perdón, la salvación en Cristo, o sea, el evangelio, la pureza del evangelio. Y entonces a la gente nueva, porque la gente que llega, comúnmente, aunque venga ya de otra iglesia, hay que empezar por el evangelio, porque a veces hay lugares donde el evangelio se los presentan distorsionados. Y hay que cerciorarse de que estamos hablando el mismo lenguaje, digo yo. De hecho, yo estoy ahora preparando un siguiente tema para predicar cuando me inviten aquí en la iglesia, y le llamo lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, porque luego hoy en día se confunden muchas cosas. Ahí estoy trabajando, ya me lo termino, no lo he terminado todavía no han invitado. O sea, la siguiente invitación a predicar en esta iglesia donde yo me congrego, tengo claro que hay que hablar de lo que sí es el evangelio y lo que no es el evangelio desde el texto bíblico. Sí, para que no se confundan, porque hoy en día le llaman evangelio a muchas cosas y nada que ver con lo que dice la palabra. Entonces, espero en Dios que les sirva, hermanos. De todas maneras, sí identifico a mi hermano
Daniel, ya estoy trabajando un material que les voy a enviar, ojalá y les pueda servir para ir, como dije yo, de menos a más, ¿de acuerdo? Y ir poco a poco enviándoles algunos materiales. Estoy buscando en mis archivos digitales porque tengo una memoria muy grande, un disco externo le llaman, y empecé a encontrar muchos materiales que yo tenía y que tenía guardados ahí. Bueno, los estoy rescatando y los estoy seleccionando para poder compartirlos con mis hermanos, con todo gusto. ¿De acuerdo, hermanos? Eh, Muchas gracias. Sí, mi Pues es hermana. que básicamente nosotros aquí en Bucaramanga, en el trabajo de la familia, pues ha sido muy como empírico. Sí, ya baja, hijo, terminaste. Ok, ok. Entonces, pues empezamos efectivamente, con que la familia, los roles de las personas que lo componen, Ok, iniciamos con el matrimonio, ok, los hijos, sí, como todo ese tipo de cosas, la importancia de la formación en casa por parte de los padres a sus hijos, es el primer lugar donde debemos discipular, como que ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita estamos trabajando como las edades, es decir, porque es importante definir como esas edades en nuestros hijos, hasta claro, tal punto un niño, un infante, luego ya empieza a ser un joven, un adolescente que lo llaman así, o un claro. adulto, y por qué los debemos bendecir, cuáles son esas etapas, como ese tipo de cosas. Ya Ok, estamos terminando ahorita, pero pues la idea es como avanzar hacia sí, otros aspectos, pero pues eso es lo que yo he podido como medio tratar de armar un material para perfecto. trabajar con los Está hermanos, muy bien. pero ahí vamos y pues entonces aclararía yo que sería lo que usted nos orientaría de pronto para poder trabajar sería hacia afuera la evangelización, hacia adentro la formación en la palabra, que es la predicación, el discipulado y el ministerio de la familia. Así es. Sí, hermana. Ok, Claro que sí. gracias, hermano. Sí, hermana. Déjeme, le prometí al hermano Daniel que esta semana le envío material. De hecho, estaba buscando en materiales. Tengo materiales. Encontré un material que mi hermano Abraham Marín conoce de un curso que fuimos juntos acá en Toluca, si no me equivoco, de Robson Díaz. El doctor Robson Díaz es un especialista en consejería y habla bastante de la familia. Por ahí encontré unos archivos, se los voy a compartir porque son archivos de que mi hermano Abraham fuimos juntos, si no me mal recuerdo. Y son buenos materiales que hablan de cómo hay que revisar las diferentes etapas y este proceso de crecimiento y de edificar a la familia. Con todo gusto. Si yo voy a estar rescatando algunos materiales y se los voy a compartir para que ahí los puedan tener como material para desarrollar. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, hermanos, entiendo que ya estamos en el tiempo. Vamos a orar. La próxima semana retomamos el siguiente tema. La tarea o el trabajo para esta semana número 3, en el sílabo aparece una. Ustedes van a hacer un trabajo de identificar cuáles son los dones que creen que se necesitan en la iglesia de hoy, para ponerlos en práctica. Ustedes vean ahí su trabajo encargado en el sílabo, pero también yo les encargaría este archivo que acabo de enviar para que hagan el cuestionario, el test sobre los dones. Ustedes lo pueden revisar y lo pueden ir consultando, y lo pueden ir llenando. Para mí sería valioso darles la herramienta también en esta tercera semana que identificaran con qué dones se identifican ustedes más y cuáles son los posibles ministerios que pudiesen surgir a través de aplicación de este test. El test que les envío es un test de varias preguntas. Igual ustedes lo pueden ir consultando de manera sencilla y al final hacer una sumatoria. Si tienen algún problema, me dicen con confianza. Yo sigo a sus órdenes en las redes sociales. Ya saben, con todo gusto. Bueno, oramos, hermanos, y la próxima semana continuamos con el siguiente subtema. De este tema, yo sigo a la orden, voy a enviar material a los hermanos que me piden, y si hay alguna duda, con toda confianza. Por lo pronto, por cuestión del tiempo, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices hoy de diferentes formas. Gracias por la oportunidad que nos das
de poder acercarnos a la enseñanza y a la reflexión. Nuestro anhelo es seguir creciendo en Cristo y poder discernir la manera en que tú nos permites crecer y servir en las diferentes áreas y funciones a través de los dones del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que ha de llegar este mensaje y esta capacitación, y que todos podamos ser equipados y movidos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo rogamos confiadamente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes.